La clase de hoy lleva por título Las oblaciones. Era una ofrenda de cereales y de vegetales, ¿verdad? Esta ofrenda era entregada a Dios en gratitud. La gente traía flor de harina que era como harina refinada, digamos, la conocemos, porque se le quitaba lo más grueso del grano y se llevaba lo fino de la harina. Y con esas harinas se hacían panes que parte de esos panes se quemaban y otra se comían los sacerdotes. Y eso le pertenecía a todos los hijos de Aarón y a todos los sacerdotes, y no era una ceremonia tan ostentosa, no era, era corta, se puede decir. Y aquí vemos que eh, en varios versículos de la Biblia representaba el dar a Dios, el alabar a Dios y el agradecer a Dios. Al final de esta clase les voy a compartir la diapositiva para que puedan corroborar esos versículos en casita. Y bueno, la palabra oblación de ese en hebreo es minchan, significa un don hecho a otro, generalmente a un superior, un regalo que le hacían a alguien superior. Y vamos a ver unos ejemplos de esta palabra. Por ejemplo, aquí vemos cuando Caín y Abel ofrecieron su ofrenda a Jehová. La palabra que se ocupa es ofrenda. Nosotros lo entendemos como ofrenda, pero era oblación. ¿Sí? La misma que estamos estudiando para entender las ofrendas de oblaciones, ¿sí? También yo creo que algunos niños, a lo mejor no todos, conocen bien esta historia de cuando Jacob se reencontró con su hermano Esaú. No sé si se acuerdan que se habían peleado porque le robó la primogenitura Jacob a Esaú y Esaú quería matar a su hermano. Entonces pasaron muchos años y entonces cuando se encontraron esa noche, Jacob reconoció enteramente su pecado, estuvo muy triste y orando, y Dios puso en el corazón de Esaú que no lo matara porque tenía tanto coraje Esaú contra Jacob que eso era lo que quería. Y entonces Dios puso en el corazón de Jacob darle regalos. Entonces nosotros vemos aquí en este versículo que en Génesis 32:13 dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente a su hermano Esaú. ¿Sí? Y vemos, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que le regaló muchos camellos y vacas y bueno, eso fue un regalo que hizo Jacob a su hermano. Entonces vemos que las oblaciones eran un regalo, ¿sí? Y eh, otro ejemplo que la Biblia nos presenta es cuando los hermanos de José fueron a Egipto cuando se les había acabado la comida. Este, el padre les dijo, no, llévenle de lo mejor que hay en la tierra, llévenle miel, aromas, mirra, nueces, almendras, llévenle para que nos venda alimentos, granos y cereales. Y entonces esos fueron los regalos, es la palabra mincha, que es oblaciones, lo que nosotros estamos estudiando ahorita. Y bueno, aquí vemos una imagen ilustrativa de lo que eran esas ofrendas, se pueden decir. Eran la espiga de cebada, de trigo, el aceite de olivo, el, el jugo de uvas, las uvas, y como vemos el sacerdote agarraba un poquito, las mezclaba con aceite y ya las ponía a quemar y lo demás se lo comía el sacerdote. Entonces vemos en Juan 6:33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Todas estas ofrendas, como ya sabemos en el santuario, eran representaciones de lo que Jesús es para nuestro mundo. Jesús es el verdadero pan de vida, Él es el que sustenta toda la vida en este mundo. Sin Él no hay alimento, sin Él no hay vida, no hay nada. Entonces, esas ofrendas a lo mejor parecían muy pequeñas, pero en realidad tenían un gran significado y, y se proponían que en el corazón de los israelitas siempre tuvieran ese reconocimiento
a Dios por dar la vida y por darle el sustento a cada día a ese pueblo y en medio del desierto. ¿Se imaginan que estaban en el desierto donde no tenían plantas y Dios todo el tiempo les daba su comida? Pues lo mismo a nosotros, a lo mejor algunos sí tienen dónde cultivar sus plantas, pero a lo mejor algunos no, pero Dios a todos nos sustenta por su gracia y por su misericordia. Entonces, aquí vamos a ver que en esas oblaciones habían cosas que estaban prohibidas, ¿sí? Entonces, vemos en Levíticos 2:11, ningún presente que ofreceres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda a Jehová. Entonces, am, se podían llevar todos los cereales y todos los panes de todas las semillas que se cosechaban, pero no se les podía poner la levadura porque la levadura significaba pecado, ¿sí? Entonces, no podía entrar nada con pecado y bueno, la miel, aunque no era muy, la Biblia no trae así un significado exacto de lo que significa miel, eh, muchos, se puede decir, pastores o eruditos, estudiantes de la Biblia, han llegado a la conclusión de que la miel simboliza la justicia propia, esa parte del yo que todos tenemos. Y entonces por eso Dios no aceptaba nada que tuviera miel ni la levadura. Y entonces, en el libro El Santuario y su Servicio, que es el que estamos estudiando para aprender del santuario, vemos esta representación. Dice, si aceptamos esta interpretación, comprenderemos que cuando Dios dice que Israel podía traer levadura y miel como primicias, nos invita cuando por primera vez venimos a Él a llevarle todas nuestras tendencias pecaminosas y mundanales. Quiere que vengamos tales como somos, aunque a Dios no le agrada el pecado ni es de suave olor para Él, y aunque su símbolo, la levadura, no debe aparecer sobre el altar, Dios quiere que vayamos a Él con todo nuestro pecado y nuestra justicia propia. Habiendo ido, hemos de ponerle todo a sus pies. Quiere que le llevemos todos nuestros pecados y luego hemos de ir y ya no pecar más. Y en estas imágenes podemos ver así es como estamos en nuestra condición de pecadores desesperados, a punto de caer a un abismo. Y si nosotros no nos despojamos de todos esos pecados, nos vamos a soltar fácilmente, ¿verdad? Porque el peso nos va a arrastrar. Entonces Dios quiere que nosotros vayamos y que dejemos todo aquello que nos impide estar verdaderamente cerca de Dios para que podamos ser limpios. El primer paso es ir a como estamos, así con pecado y todo, ¿verdad? Ir y pedirle a Dios que nos limpie de ese pecado, que nos quite toda esa levadura de pecado y de miel que tengamos de justicia propia. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Y bueno, otra cosa, otro ingrediente que se utilizaba mucho era la sal, ¿sí? La sal se usaba para todas las verduras, para todas las ofrendas de cereales, incluso también en las carnes, porque todo tenía que ser salado y tenía que ser purificado en el fuego. Sí, entonces vemos, la sal tiene un poder de conservación. Muchas veces hasta podemos encontrar productos que vienen de otros países muy lejanos que vienen en salmuera, ¿verdad? Porque una vez que los productos entran en contacto con la sal, es más difícil que se contaminen. Entonces, por eso es que te venden verduras en salmuera y no sé, bueno, a lo mejor han escuchado de alguien por ahí, ¿verdad? Que coma carne salada. La carne también se conserva con la sal. Y bueno, eran dos cosas, se conservaba con sal y aparte se purificaba al fuego. Y vamos a ver estas representaciones más adelante, cómo nos ayudan en nuestra vida espiritual. Entonces vemos que todo esto, como les decía, representaba a Cristo. Vemos que en Isaías 53:5 vemos que más el herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí hay una palabra interesante que es molido. Era una de las características que tenía la ofrenda
No podían llevar el grano así entero, entero. Tenían que molerlo con unos molinos de piedra y entonces se hacía polvo. Entonces, esto también representa a Jesús. Jesús tuvo que pasar por esa prueba. Él simbolizaba todo el proceso de la espiga, ¿verdad? Del granito fue creciendo, 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 hasta que llegó el tiempo de su cosecha, que ya estaba maduro, él fue entregado y al momento de ser molido, estamos hablando de su crucifixión. Pero ¿qué creen? Todo cristiano y todo verdadero seguidor de Cristo también tiene que pasar ese proceso. Y ahorita vamos a ver cómo también nosotros vamos a pasar por eso. Pero bueno, aquí, antes de llegar a eso, es importante que en el pueblo de Israel, este tipo de ofrendas tenía el objetivo de lograr el agradecimiento por todo lo que Dios daba. Porque al tener en nuestras manos una cosecha, eh, así sea lo más pequeñito, un granito de trigo, teníamos o tenía que el pueblo decir, Dios lo hizo crecer. Dios mandó la lluvia, Dios mandó el sol, Dios permitió que la semilla germinara y que pudiera brotar esa plantita. El hombre hacía su trabajo, el hombre ponía la semilla y esperaba, ¿verdad? Que Dios mandara todas las demás bendiciones para que creciera. De igual manera, nosotros podemos decir, bueno, abrimos los ojos hoy, no es por la rutina, todos los días nos levantamos y a veces no nos damos cuenta que mucha gente ya no se despertó, que ya mucha gente tuvo algún accidente, algún desastre o alguna situación difícil y ya no vio la luz de otro día. Entonces, cada día vivimos nosotros ese milagro de que Dios nos da la vida. Entonces, eso era lo que Dios quería que tuvieran presente a través de las oblaciones. Y vemos, aquí nuevamente vamos a ver eh, todo lo que se llevaba, ¿verdad? Sal, aceite, harina, y lo podemos ver todo en Levítico 2. Dice, a las oblaciones pertenece también la libación del vino mencionada en Números 15, 10 y 24. Esta ofrenda de vino era presentada ante Jehová y derramada en el altar santo, aunque no sobre el altar, que no se sabe exactamente dónde, pero el vino también era derramado. Entonces, la gavilla agitada ofrecida como primicia de la mies que había de ser agitada delante de Jehová el segundo día de la Pascua era también una oblación. O sea, no solamente las primicias, sino también el vino. Y en el día del Pentecostés estaba también esta oblación. Otra oblación era la de los dos panes que habían de ser agitados, cocidos con levadura y presentados en ocasión del Pentecostés. Otras ofrendas eran la oblación diaria de Aarón y sus hijos, que eran una ofrenda perpetua. Y la ofrenda por los celos registradas en Números también había de ser una ofrenda registrada en Levíticos, pero esta era más bien una ofrenda por el pecado. Entonces, eso era todo lo que tuviera las semillas era oblación. Entonces, aquí vemos eh, una representación de cómo se ordenaban los panes. Dios tenía un estricto orden para utilizar esos panes y todo lo que simbolizaba a Cristo, porque sabemos que el pan es Cristo, ¿verdad? Entonces, esas 6 piezas, 12 piezas de pan representaban a las 12 tribus de Israel y Dios quería, se ponían de 6 y 6, eran como, así como se ven ahí apiladitas, 6 y 6. Y entonces encima, aquí como vemos, se les ponía un poquito de incienso, ¿sí? Que después ese polvito se sacaba y se quemaba, se sacudía y se quemaba. Y todos los sábados los sacerdotes tenían que hacer un cambio. Y el sacerdote que salía se llevaba el pan y podía comer el pan. Y el sacerdote que entraba tenía que llevar sus 6 panes, igual a su salida tenía que llevarse los panes y los comía con los demás sacerdotes. Y ese era el trabajo. Nosotros vemos el sacerdote, todos los sábados era el cambio de panes, ¿sí? Se llevaban los panes y metían panes nuevos. El caso es de que esa mesa continuamente no se podía quedar sin los panes,
¿sí? Porque representaban a Cristo. Y bueno, esa mesa pues tiene mucho que ver con esta mesa, la mesa de la cena del Señor. Entonces, nosotros vemos que también cuando Jesús vino, él nuevamente volvió a utilizar esos símbolos de panes a través de la última cena. Nosotros vemos la enseñanza que le dio a sus discípulos y lo vemos en Primera de Corintios 10:21 que dice, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentéis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipe de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí está muy claro de que Dios quiere que seamos santos y que no podemos estar con Él y a la vez con el enemigo. Nosotros tenemos que decidirnos completamente por Cristo en todo momento en nuestra vida. Y también vemos en Primera de Corintios 11, del 24 al 26, cómo Jesús también les dice que, eh, aquí está, vamos a, ay, perdón, es que no alcanzo a leer esta. Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, porque vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, ahora ya no tenemos que poner esos 6 panes, ¿verdad? Como lo hacían en el santuario. Ahora, en cada congregación, yo sé que ustedes a lo mejor eh, han visto esto. Yo creo que a lo mejor han visto cómo todos participan en la Santa Cena. Es un recordatorio de que Jesús es el pan de vida y que su sangre es ese vino que tomó en representación y que da su vida por todos nosotros. Entonces vemos aquí que Jesús sigue siendo ese pan de vida que intercede para siempre por todos nosotros. Vemos esta linda promesa en Hebreos 7:25. Les invito a que nos aprendamos estos versículos que hablan acerca de Jesús en el santuario y que así nuestra fe pueda aumentar siempre confiando en nuestro amigo y nuestro intercesor Cristo Jesús, quien vino y dio su vida por cada uno de nosotros y quien a la vez nos sustenta cada día. Entonces vemos en Juan 6:5 que él dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Aquí nos queda muy claro que Jesús es ese pan que se representaba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, eh, ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la lección objetiva de las oblaciones? Que todo lo que yo tengo es del Señor. Yo debo reconocer que todo viene, así sea muy pequeño, todo viene de Dios. Dios permite que yo tenga eso. Y entonces la dedicación de la vida y de los recursos debe ser de Dios. No solo lo que yo tengo, sino todo lo que yo soy es del Señor. Y todo lo que tengo es del Señor. ¿Y qué quiere decir? Si nosotros nos entregamos completamente a Dios, automáticamente todo lo que tenemos va a estar al servicio del Señor. Porque no puede suceder, por ejemplo, que yo diga, yo voy a dar mis diezmos, mis ofrendas y voy a apoyar a la obra, pero yo no me voy a involucrar tanto. Yo me voy a mantener viendo cómo se hace todo. No puede funcionar así. Tiene que haber una entrega total. O por otro lado, yo voy a dedicarme a la obra, pero el dinero no, el dinero es mío. No, eso no funciona así. Tenemos que, si nosotros damos completamente el corazón, entonces automáticamente todos nuestros recursos y todo lo que somos le va a servir al Señor. Y bueno, aquí vemos en esta imagen ilustrativa el pequeño ciclo vegetativo del trigo. El trigo es una semillita pequeña
que cuando se siembra empieza a germinar y se hace una pequeña espiguita, le salen más raíces, luego más florecitas, se crece, le van saliendo, se van formando las espigas y bueno, llega el momento que ya está muy grande, tiene sus espigas y maduran, ¿sí? Entonces, todo ese proceso se puede decir que fue la vida de Cristo, ¿sí? Solo que aquí él no simplemente volvió a sembrarse, ¿no? Sino que Jesús, aquí vemos, ya que estaba una espiga, él tuvo que ser molido y después de ser molido, entonces él ya es el pan de vida, ¿sí? Vemos aquí una bonita reflexión, dice, la flor de harina representa el trabajo de la vida humana, representa los talentos aprovechados y cultivados, lo que el pan de la proposición significaba respecto a la nación. La oblación lo significaba con respecto al individuo. Simboliza el trabajo de una vida consagrada, ¿sí? Entonces no podemos tener una vida útil si nosotros no somos molidos y hechos pan, ¿sí? Así se podría entender. Entonces necesitamos ser estrujados y hacer un sacrificio, ¿verdad? Para que la gente pueda comer. Imagínense lo que tiene que suceder con el grano de trigo. Una vez que el grano de trigo es molido y es hecho pan, ya no se puede volver a sembrar, ¿sí? Entonces, pero de todas maneras tiene una utilidad muy grande porque nos alimenta, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Jesús. Jesús tuvo que pasar una aflicción muy grande. ¿Se acuerdan de que Jesús estuvo toda una noche orando porque sabía que se acercaba la hora de su crucifixión? Sabía que iba a ser entregado en manos de personas malas y él estaba orando, pidiéndole a Dios fortaleza para pasar esa prueba porque él sabía que no iba a ser fácil. Y yo creo que a nadie de nosotros nos gusta sufrir, pero desafortunadamente en este mundo a la mayoría nos toca sufrir. Claro que el sufrimiento que Dios permite que pasen sus hijos tiene propósitos. Y ahorita vamos a ver, así como Jesús tenía que pasar por esa prueba para poder salvarnos a nosotros, él tuvo que, miren cómo dice en segunda de Corintios 1 del 5 al 7, dice, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por él mismo Cristo nuestra consolación. Mas si somos atribulados es por vuestra consolación y salud, la cual es obrada en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, o si somos consolados es por vuestra consolación y salvación. Y nuestra esperanza de vosotros es firme, estando ciertos que como sois compañeros de las aflicciones, así también lo sois de la consolación. Pablo estaba escribiendo esto porque sabía que todos los hijos de Dios en algún momento van a padecer, ¿sí? O en algún momento van a tener que consolar a alguien que está padeciendo. Y también vemos en varios versículos en Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús vino como un niño y aprendió a obedecer a su mamá y a su papá. Y aprendió a obedecer de tal modo que fue a la cruz sin reclamar, sin enojarse. Fue como un cordero, ¿verdad? Nosotros ya hemos visto eso. Y vemos también, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿sí? Como él ya sabe lo que es pasar por eso, él nos puede ayudar ahora a nosotros. Que se puede compadecer de los ignorantes y extraviados, pues él también estaba rodeado de flaquezas, ¿sí? Jesús, como nosotros, fue humano y él también sufrió penurias, sufrió flaquezas, pero siempre dependiendo de Dios, por eso él nunca pecó. Y él también quiere que nosotros dejemos de pecar, que ya no pequemos más. Y bueno, aquí hay una ilustración, ¿verdad? De cómo la espiga es molida, se obtiene la harina. Y bueno, así es en la vida del cristiano. Muchas veces causa perplejidad, angustia, dolor, alguna situación,
Pero vemos en Filipenses 1:29 que viene a ser un privilegio, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay muchas injusticias que les pasan a los hijos de Dios, pero Dios sabe que a través de esas injusticias y a través de esos sufrimientos, nosotros vamos a ser purificados, ¿verdad? Y que vamos a ser también consolados por su Santo Espíritu y que no para siempre se va a vivir la injusticia. Ahora, tenemos que recordar que muchos personajes bíblicos pasaron estas aflicciones, como en el caso de Abraham. Sabemos que Abraham sufrió mucho cuando supo que tenía que matar a su hijo. Él estuvo 3 días angustiado y aun cuando lo tenía ahí, él estaba angustiado, pero confiado en que Dios tenía una solución para ese momento tan difícil. También vemos cuando Jacob estuvo luchando contra un ángel, cuando él se sentía pecador y él luchó y dice, y Jesús le dijo que él venció, ¿verdad? Por eso le cambió el nombre a Israel. La angustia que vivió Jacob por el pecado que lo atormentaba, como les decía al principio, por el engaño que había cometido contra su hermano y contra su padre, eh, ahí Dios le permitió, le otorgó el completo perdón y lo llamó vencedor. Entonces, Jacob tuvo que padecer esa noche, ¿verdad? Pero no fue el único. Aquí vemos a José. José fue tirado a una cisterna con la angustia de que le habían dicho sus hermanos que lo iban a matar. No lo mataron, lo mandaron de esclavo, lo vendieron, tuvo que estar en la cárcel. José padeció muchas aflicciones, pero Dios tenía un plan para él y lo vimos, ya lo vimos también. Y aquí también vemos nuevamente a Jeremías por decir la verdad, por decir lo que Dios le había mandado que dijera, le hicieron muchas injusticias. Lo pusieron ya cuando estaba grande de edad en un pozo cenagoso con agua hasta la cintura. Lo bueno que lo sacaron, pero bueno, todo eso lo padeció por Cristo. También vemos a Ezequiel. Dice, el día terrible en que Ezequiel recibió la orden de predicar en vez de serle permitido quedarse al lado de su esposa moribunda. Eso fue algo difícil, pero muchas veces así le ha tocado a los hijos de Dios también, tener que dejar a un familiar enfermo por hacer la voluntad de Dios. Vemos que también sufrió Juan el Bautista en la cárcel, pensando si de verdad Jesús era el Mesías. Su alma estaba dudosa y estaba triste y solo en una cárcel. Lo mismo Pablo dice la espina que había en la carne de Pablo, de la cual no le era permitido librarse. Entonces Pablo también sufría por varias circunstancias y a él también le tocó estar en la cárcel. Entonces vemos que es parte del proceso de purificación que Dios nos permite estas pruebas. Y bueno, volviendo a la harina, ¿verdad? La harina empleada en las oblaciones no había de ser ofrecida seca, había de mezclarse con aceite o ser ungida de aceite. El aceite es el Espíritu de Dios. Únicamente en la medida en que una vida es santificada por el Espíritu que va mezclado con ella y la unge, puede agradar a Dios. El sufrimiento en sí por sí no puede resultar una bendición. Puede ser que únicamente conduzca a la dureza del corazón o a la amargura del espíritu. Pero cuando el Espíritu de Dios se posesiona del alma, cuando el dulce espíritu del Maestro compenetra la vida, se manifiesta la, la fuente de la fragancia de una vida consagrada. Eso es lo que les comentaba al principio. Sin Cristo y sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada bueno y digno de alabanza y de gloria a Dios. Entonces, nosotros necesitamos pedir todo el tiempo la ayuda del Espíritu Santo para que en esas pruebas que se nos presentan diariamente o de repente hay una prueba muy grande que no se vive todos los días, que para esos momentos nosotros tengamos al Espíritu Santo que nos va a ayudar, que nos va a consolar y que nos va a ayudar a hacer lo correcto en el momento que Él nos los indique.
Y entonces vemos en esta representación, el pueblo de Israel veía el humo del incienso que subía y que les recordaba que el sacerdote oraba por sus pecados. Pero cada que ellos llevaban una oblación y que veían que se quemaba el incienso de ese pedacito de pan o de ese poquito de harina con aceite, ellos sabían que eso era un agradecimiento personal, ¿sí? Y entonces ellos eh, se daban cuenta que también estaban haciendo un pequeño sacrificio, ¿verdad? Para Dios y entendían que todo sufrimiento y que toda prueba de vida era para algo mejor en su vida espiritual. Y bueno, vemos que nuevamente volvemos a este versículo de Marcos 9:49. Dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces vemos el fuego es para purificar, no solamente para consumir. Bueno, el fuego consumía a veces el holocausto, ya vimos, era una ofrenda totalmente quemada, pero el fuego también debe purificar y debe quitar toda cosa que no deba estar en nuestro ser. Y también debemos de ser salados. Como decía, es que somos la sal de la tierra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que somos la sal de la tierra? Bueno, porque nosotros debemos de tener el carácter de Cristo para que nosotros podamos ayudar a que los demás sean preservados. Cuando nosotros compartimos esa luz de Cristo, nosotros ayudamos a que otras personas no mueran, ¿verdad? No mueran en sus pecados. Y ese es el objetivo de Dios, purificar nuestros pecados y mantenernos puros. No solamente quitarlos una vez, sino que no nos volvamos a contaminar nunca más. Y bueno, en la mente de los israelitas el incienso y la oración iban íntimamente relacionados, como les acababa de comentar. Cuando veían que se estaba humeando el incienso, entonces ellos sabían que se habían hecho oraciones por sus pecados y que se estaba intercediendo por ellos para que Dios no los consumiera. Mañana y tarde, mientras que el incienso que simbolizaba los méritos y la intercesión de Cristo ascendía en el lugar santo, se ofrecían oraciones en toda la nación. No solamente penetraba el incienso, el lugar santo y el santísimo, sino que su fragancia era notada hasta lo lejos en derredor del tabernáculo. Por donde quiera hablaba la oración e invitaba a los hombres a ponerse en comunión con Dios. Y lo mismo debemos de hacer ahora. No solamente era para el pueblo de Israel, nosotros somos invitados también a participar de la oración porque la oración es la vida del alma. Y vemos, la oración es el aliento del alma, es vital para el cristianismo, es el elemento vital de toda actividad. Debe hacer fragante toda ofrenda en su misma vida y debemos de orar sin cesar. Sin su aliento vital, la vida pronto cesa y con la cesación de la vida entra la descomposición y aquello que debiera ser de vida para vida viene a ser de sabor de muerte para muerte. Entonces vemos qué tan importante es la oración. Si nosotros no oramos, entonces es como una plantita que no la riegan, ¿verdad? Si a una planta no le ponemos agüita, se va a morir. Pues lo mismo es la oración en nuestra alma. Si nosotros no oramos y no dependemos de Dios, nuestra vida espiritual se va enfermando y llega el punto en que se muere y entonces ya no podemos servir para dar vida, sino simplemente ya somos, como dice aquí, de muerte para muerte. Que Dios nos libre, ¿verdad? De esa situación. Y bueno, esta, eh, esta lección de esta semana que se trató de las oblaciones encierra grandes lecciones. Como les decía, a lo mejor era un tema muy pequeño que no se toca tanto en la Biblia, pero encierra cosas tan importantes para nuestros días como es ahorita la oración, ¿verdad? Entonces, es ahora sí que una invitación para todos
que estudiemos más acerca de la oración y que hagamos de nuestros hogares un lugar de oración también.